Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento en un día de movilización nacional de médicos y maestros en contra de la jubilación obligatoria. Le damos la bienvenida a Cacho Herrera. Hola Amalia, hola amigas del planeta. Este es un martes que hay que recordar también la revolución del 9 de abril. Son 72 años de este hito histórico en nuestro país, pero también vamos a comentar que se ha presentado un amparo constitucional de parte de uno de los inhabilitados en el proceso de selección de candidatos a las elecciones judiciales. Hay discursos, mucho cinismo de parte del presidente del país y la crisis económica que vive nuestra nación, como también de parte del presidente de YPFB y la difícil situación que están viviendo compatriotas bolivianos varados en Paraguay. Estamos con problemas en el Ayllu de Antequera, en Oruro. Esto nos va a comentar Amalia en los detalles. Como ya lo había anunciado Amalia, el tema del paro médico de 3 días que comienza hoy en esta jornada y cómo se va a desarrollar ya las deliberaciones en la OEA relacionadas con la crisis entre México y Ecuador, esta crisis diplomática que ha comenzado el viernes de la noche. Comencemos rápidamente entonces mencionándoles que uno de los inhabilitados que buscaba una representación en el Beni, estamos hablando de las acciones judiciales, ha interpuesto un amparo constitucional. Amalia, amigos que nos están observando, y esto pone en riesgo el conjunto del proceso de las elecciones judiciales. Siempre se habló de esta especie de fantasma que rodeaba este proceso de selección. Bueno, presentó este señor el amparo constitucional y tiene que ser dilucidado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Está lleno de autoprorrogados y entonces, ¿qué decidirá? Si hace caso a la petición del demandante, que en este caso es frenar todo el proceso. Es un amparo en contra de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, en el que pide paralizar el proceso de selección porque entiende él que se han vulnerado sus derechos constitucionales al haberlo inhabilitado de la carrera para ser magistrado de justicia en nuestro país. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural y el jefe de la bancada del levismo, don Jerjes Mercado, han señalado que esperan que esto no paralice todo el proceso y que si es que son convocados por el Tribunal Constitucional van a defender la necesidad de que se lleve adelante las elecciones judiciales tal como está ocurriendo en este momento en la Asamblea Legislativa. Pero hay este inicial peligro, el riesgo de que la selección y las elecciones en su conjunto queden paralizadas por este recurso constitucional interpuesto por un inhabilitado representante del departamento del Beni. Cacho, lo que puede pasar es que el Tribunal Constitucional de facto, que no es reconocido por la mayoría de los integrantes del Parlamento, determinen paralizar el proceso de selección de candidatos o volver a foja cero, que vuelvan a foja cero. Esto le conviene al arcismo de manera extraordinaria porque dilata, mientras tanto tienen el control del Tribunal Constitucional, que como dijimos ayer es el as bajo la manga, porque tiene que ver con la pugna entre arcistas y evistas para quién se queda con la sigla del MAS y si Evo Morales se autoproclama como candidato del MAS. Si esto ocurre y se inscribe para las elecciones del próximo año, entonces es muy factible que el arcismo presente un amparo constitucional. Este amparo llega al Tribunal de los Prorrogados y los prorrogados lo inhabilitan. Entonces tiene la carta ganadora el arcismo con el actual Tribunal Constitucional. Por eso le conviene, Cacho, sabotear las elecciones judiciales.
Esto es lo que está en juego, el poder está en juego. Y entonces es muy fácil, alguien que hace un amparo constitucional fantástico y el Tribunal Constitucional les va a dar la razón y paralizan el proceso de selección de candidatos y por lo tanto demoran, dilatan las elecciones judiciales. Ahora se va a presentar este problema. Cuando el Tribunal Constitucional de los prorrogados de facto ilegal dicte una sentencia y diga alto, se paran las elecciones judiciales, quiero saber si el Parlamento le va a hacer caso, si el Parlamento va a seguir las órdenes de un organismo de facto. Ahí lo que tenemos es un enfrentamiento de poderes inevitablemente, por lo menos de la mayoría del Parlamento, porque el levismo, que sabe que esto está en juego, se va a pronunciar abiertamente en contra de cualquier resolución del actual Tribunal Constitucional de facto que paralice las elecciones judiciales. Ahí está el punto. Sí, están echadas entonces las cartas sobre la mesa. Está la estrategia del arcismo por un lado, buscando la paralización del proceso a través de este recurso constitucional, y también la respuesta que podría venir de parte del levismo y las oposiciones. Sin olvidar un detallito, Amalia, que lo mencionó Evo Morales en uno de sus programas dominicales, que señalaba que él tiene información, dijo que las elecciones judiciales habría prometido usarse a los prorrogados, realizarlas recién en 2027. El 2024, según Evo Morales, son las primarias, el 2025 son las elecciones nacionales, el 2026 son las elecciones regionales y recién en el 2027 se realizarían las elecciones judiciales, según lo que ha dicho Evo Morales en su programa dominical. Entonces, ahí están de alguna manera mostrándose esta necesidad de patear para adelante este proceso, estos comicios judiciales. Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con este recurso constitucional que se ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional. Pero si estamos hablando del presidente, ayer realmente llamó muchísimo la atención sus afirmaciones en relación a la inauguración de unas instalaciones del Banco de Desarrollo Productivo acá en la ciudad de La Paz, instalaciones modernas para un banco que de alguna manera promueve la captación, la colocación de dinero público para sectores productivos. Y él dijo, esta es la muestra de que no hay crisis en Bolivia. Y aquí están las instalaciones tremendamente modernas, aquí está la señal de que aquí la idea es la producción, la clave es la producción en el país. Entonces, ¿cuál crisis? No hay crisis acá. Desconoció la crisis económica que existe en el país. Entonces, mucha gente sorprendió, abrió los ojos, porque claro, todo el mundo ve la falta de dólares, ve la falta de combustible, ve el encarecimiento de los productos de la canasta básica, está viviendo la crisis todos los días, y el presidente dijo, ¿cuál crisis? Entonces sonó mucho a cinismo presidencial lo que señaló ayer el presidente de nuestro país. Y es interesante, Cacho, cómo Arce, cuando habla de crisis, no habla de una crisis provocada por él, como ministro de Finanzas de Evo Morales, sino que le atribuye a la crisis internacional. Por ejemplo, dice esta frase, los efectos de la crisis internacional no están teniendo impacto importante en el bolsillo de los bolivianos, o sea, los efectos de la crisis internacional, no de la crisis de Bolivia, no de la crisis a consecuencia del agotamiento del gas, que es a consecuencia de que durante 14 años y ahora ya 16 no han invertido $1 en reponer las reservas de gas
que han derrochado el boom económico, que se han tirado la reserva internacional, en fin, no me hagas hablar, Cachito, pero eso, no asumen ninguna responsabilidad. Hay un punto que quisiera agregar a esto. Por ley, el gobierno tiene que informarle al país, contratando una empresa, sobre las reservas probadas de gas natural. Hay una ley que dice eso. El actual gobierno no informa sobre estas reservas. Y se ha abierto una polémica con Comunidad Ciudadana y su jefe, Carlos Mesa, porque Mesa insiste en que se publique y que el gobierno diga a cuánto llega la reserva internacional de gas. El gobierno replicó diciendo la culpa la tiene Mesa porque el 2004, no sé cuándo, infló la reserva internacional. Mesa respondió señalando que el presidente no hace ningún cálculo sobre la reserva internacional y que son las empresas especializadas y contratadas por el Estado boliviano las encargadas de dar a conocer esta cifra. Bueno, parecería una polémica, Cacho, sin importancia, pero apunta a lo siguiente, a algo dramático. Si la reserva internacional de gas están bajas, es decir, el gas se está agotando, los pozos están quedando secos, como han señalado exministros de hidrocarburos, especialistas en hidrocarburos, que la reserva de gas está cayendo aceleradamente y que por eso los volúmenes de gas que se exportan al Brasil, por ejemplo, han caído de 30 a 18 TCFs, de 30 a 18, y a la Argentina le dejamos de exportar en septiembre próximo. Entonces, ¿cuál es el alerta? ¿Por qué es esto importante? Porque, Cacho, si en un año o dos dejamos de tener gas, el país se paraliza, porque ¿con qué gas van a funcionar las industrias? ¿Con qué gas vas a cocinar? ¿Con qué gas se va a mover el transporte? En fin, es un hecho dramático. Un país que se queda sin energía, tendríamos que importar. ¿Y con qué plata vamos a importar, Cacho? Si tenemos un presidente que niega que existe una crisis económica. Si no hay crisis económica, no toma medidas. Y como no toma medidas, se profundiza la crisis. Entonces, es un tema de vital importancia. El país está muy próximo a quedarse sin gas y a paralizarse completamente. Más deuda, también los que te prestan, Cacho, tienen un límite, porque los que te prestan quieren garantizar que les vas a devolver la plata, por eso te prestan. Así sean los chinos, así sean los rusos, no te prestan gratis, te prestan con intereses y con la certeza de recuperar su plata. Y entonces, si Bolivia se queda sin la exportación de gas, estos últimos bombeos de gas, no hay otra alternativa, porque el gobierno, la alternativa era la minería, y el gobierno apostó al único sector que es depredador, extremadamente depredador, y además que no paga impuestos, no aporta nada, aunque el gobierno le dé todas las garantías. Les ha aprobado a los auríferos 19 proyectos, los ha legalizado, 19 concesiones a los auríferos, pero los auríferos no pagan nada, ni siquiera regalías al municipio o a la gobernación, no pagan nada. O sea, el gobierno está apostando por un sector que no aporta nada, y se va a quedar sin gas y el país se va a paralizar. Así de grave es esta discusión sobre, díganos a cuánto llegan las reservas probadas de gas natural. Y en ese contexto, Amalia, en el que estás explicando, resulta tremendamente útil, significativa, esta entrevista que sostuviste con Pablo Villegas, experto del CEDIP,
que dice una cosa para mí tremendamente sugerente, ¿no? Desvela el plan para quedarse en el poder en medio de esta quiebra económica, ¿no? Que es vivir de prestado. ¿Por qué no nos explicas cuáles son las claves que menciona Pablo Villegas de este plan que tiene el gobierno del presidente Arce? Pablo Villegas dice lo siguiente: el único plan que está en marcha es el plan de endeudamiento. El gobierno no tiene un plan de reactivación de ningún sector económico. El único objetivo del gobierno es endeudarse, es recuperar plata de prestado. Yo me imagino, ¿no? Una familia que queda sin empleo, el jefe de hogar o jefa de hogar sin empleo, y siguen los gastos, sigue la fiesta de 15 años, sigue el preste, sigue esto, sigue pagando colegios particulares, etcétera. Y como no puede encarar estos gastos porque se ha quedado sin empleo, en este caso, sin la producción de gas, sin la producción de minerales, entonces se presta. Y ese es el plan. Y con la plata de los préstamos, dar una apariencia de normalidad y pues hacerse reelegir. Es un plan, en realidad, dice Villegas, es un plan de poder, para mantenerse en el poder, y no es un plan de reactivación del aparato productivo. Y me parece que está en lo cierto. Así es. Les recomendamos leer esta entrevista muy interesante, además muy decidora, en Cabildeo Digital de Amalia Pando y en datapolis.bo. Es una entrevista que la verdad les va a abrir los ojos, amigos, sobre este contexto que estamos analizando con Amalia respecto a la crisis económica, este plan de reproducción del poder y este contexto que está lastimando a todos, sobre todo los bolsillos de todos los bolivianos y bolivianas. Pero si estamos hablando de problemas, Amalia, hoy comienza el paro de 72 horas del sector de salud de nuestro país, al que se están incorporando también otros sectores como el magisterio urbano, que va a protagonizar una marcha a nivel nacional esta tarde, todos protestando contra la jubilación forzosa a los 65 años. Comienza este paro de 3 días. Esta mañana las redes de televisión han mostrado que los pacientes seguían yendo tempranito, haciendo sus filas desde la madrugada, por esta incertidumbre de que no sabían si iba a haber consulta o no, si iba el paro eventualmente a último momento podía haber sido suspendido. No ha sido así. Entonces los pacientes han ido con esta esperanza de que podían ser atendidos. No ha sido así, no les han repartido las fichas. Comienza el paro, parece ser que va a haber alguna movilización en el curso de la mañana de parte de los médicos del sector de salud, pero la movilización de los maestros ya está garantizada para horas de la tarde, y entonces comienza la batalla en serio porque se saque esta disposición adicional del proyecto de ley 035 que dispone la jubilación obligatoria a partir de los 65 años en nuestro país. En esto que hemos discutido ayer, esta idea de sacar a los viejos del ámbito laboral para que entren los jóvenes, en vez de crear empleos dignos para los que están ingresando al campo laboral de parte de los bolivianos. Otro tema, Cacho, que me parece dramático, tiene que ver con la apuesta del gobierno por la minería ilegal, por la minería de los cooperativistas. Este sector se ha empoderado tanto que considera que el país y sus recursos naturales son de ellos, no de todos los bolivianos, sino de ellos. Entonces han llegado a un pueblo, Oruro, que es un departamento minero, a un pueblo que se llama Acre, el Ayllu se llama Acre y el pueblo se llama Antequera. Y claro, los comunarios han salido en protesta, inclusive estaban haciendo un bloqueo, porque llegaron los mineros que no son de esa localidad, tomaron las áreas que les convienen y están contaminando el río, ¿no? Porque en el sector cooperativista
contaminan lo que quieren y no hay nadie que les diga nada, ¿no? A diferencia de los sectores privados. No reciclan, no limpian, contaminan, echan todos los químicos y la gente está protestando porque les están quitando el agua, y les están quitando las tierras de pastoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los mineros los han agarrado a dinamita pura. La gente está encerrada en sus casas y no es de una semana, esto ya empezó a mediados del año pasado. Y nadie los escucha, nadie los defiende. Y por eso pongo este tema en el programa, porque es un conflicto que puede terminar en enfrentamiento. De momento, los cooperativistas han tomado el pueblo a la fuerza por la violencia y los están desalojando. Eso es lo que está ocurriendo. Que no es el único problema, ¿no? Ya ha habido estos problemas también en el Parque Madidi, ha habido problemas en otros lugares del país, ahora se presentan en la provincia, en el municipio, mejor dicho, de Antequera, en el departamento de Oruro. Cuando ocurrió la aprobación de estos 19 contratos en la Cámara de Diputados, escuché declaraciones de la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, que sorpresivamente dijo ella que ni bien se aprobó en la Cámara de Diputados, apareció en la agenda de la Cámara de Senadores esta ley que aprueba los 19 contratos para los cooperativistas mineros. O sea, ni siquiera pasó por el protocolo de que pasa a la presidencia del Senado, hace todo el protocolo para hacer conocer al plenario. No, apareció en la agenda de la sesión correspondiente. Ella se mostró sorprendida por la velocidad con la que se había incorporado el tema en la Cámara de Senadores. Pero desde ese momento, estamos hablando ya de la anterior semana, no ocurrió nada. Yo pensé que rápidamente el Senado también iba a sancionar la ley y ya estarían listos los contratos que están exigiendo los cooperativistas mineros. Algo pasó en el Senado, no se sancionó, y entonces quizás lo que están haciendo los cooperativistas mineros es, digamos, dejar que las cosas funcionen en el legislativo según lo que mandan los procedimientos congresales, pero en los hechos, en el terreno, están avasallando, están tomando áreas que no les corresponden, mientras en el legislativo las cosas marchan por su propia inercia. Entonces, yo creo que hay una cosa que se está desajustando y creo que, no sé si el legislativo o las autoridades del Ministerio de Minería deberían tomar cartas en el asunto para evitar estos avasallamientos, estas invasiones a terrenos que no corresponden. Cacho, eso no va a ocurrir, al revés. Ni bien aprobaron los contratos estos en la Cámara de Diputados, eso es como si ya hubieran aprobado los contratos. Ya con eso legalizaron esos 19 actividades hasta entonces ilegales, ya las consideran legales, ¿no? Está ocurriendo que llegan los cooperativistas o las empresas chinas con el aval de los cooperativistas, porque los chinos no piden permiso al gobierno, piden permiso a los cooperativistas y les cobran, ¿no? Y desalojan a los habitantes naturales de esas áreas, sean indígenas, sean comunidades originarias. Te estoy hablando del norte de La Paz, te estoy hablando de todos los pueblos ribereños, o te estoy hablando de Oruro y Potosí. Hay un fenómeno muy grave y el gobierno inmediatamente ha aprobado este reglamento. Fíjate, Cacho, cómo es cuando un sector está en el poder, ¿no? Un reglamento que prohíbe a JAM tomar medidas de hecho. ¿Qué es lo que tú dices? Intervengan, protejan. No. El gobierno, el Estado, ahora se constituye en el defensor de la ilegalidad, de la arbitrariedad, del despojo de tierras, de
de echar a los habitantes naturales de sus tierras para que los cooperativistas se explayen, ¿no? AJAM está prohibido y lo ha pronunciado. No se suspende toda acción de intervención a la minería ilegal. Es el auge, es el apogeo de la minería ilegal en un momento en el que el precio del oro, Cacho, ha llegado a los cielos. Ha llegado a $2.300 por onza Troy. ¿Quién se beneficia de esto, Cacho? Ni un gramo al Estado boliviano, ni un gramo. De tal modo que hay una rapiña del oro que es tuyo, que es mío, que es de todos los que nos están viendo, que es de los 11 millones de bolivianos. Ese oro es de todos nosotros, pero los cooperativistas, gracias al gobierno, al entreguismo del gobierno, pues les está regalando este mineral tan preciado y tan caro actualmente. Están haciendo lo que quieren, con reglamento aprobado por el gobierno, de tal modo que no hay más que hacer. La gente está completamente desprotegida. Un juez aquí, un juez allá, de repente se sensibilizan y aprueban, pero ya no pueden paralizar, salvo que los jueces, claro, se sometan al reglamento recientemente aprobado. Las leyes le dan la razón a los pueblos, la Constitución le da, bueno, pero se aprueba un reglamento y lo que vale es el reglamento. Ese es el país en el que estamos hoy, es el país de Arce Catacol. Eso es lo que te iba a decir, Ese es el país del presidente donde no hay crisis, donde las cosas funcionan bien y donde mandan los cooperativistas mineros. Absolutamente. Déjame cambiarte de tema, Amalia, para irnos hacia varios kilómetros hasta Washington, porque este martes y miércoles se va a reunir de emergencia el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para tratar la crisis diplomática entre México y Ecuador. Este martes a solicitud precisamente de Ecuador y mañana miércoles a solicitud de Colombia y Bolivia. Este martes es muy importante esta reunión porque se va a tratar los aspectos vinculados con el asilo. No hay que olvidar que México le otorgó asilo al expresidente ecuatoriano Jorge Glass, pese a que él tiene una condena por actos de corrupción vinculados sobre todo con el caso Odebrecht, entonces Ecuador entiende que de alguna manera se quiso darle impunidad a Jorge Glass teniendo esta condena, siendo reclamado por la justicia ecuatoriana, y entonces se va a dilucidar, se va a empezar a discutir estos aspectos en el Consejo Permanente de la OEA. Y mañana se ha convocado otra reunión también de urgencia para tratar otros aspectos relacionados con la crisis entre México y Ecuador. Entonces, son momentos en que la OEA va a tomar cartas en el asunto y van a debatir, van a discutir todos los representantes de las naciones que son parte de la OEA, mientras México prepara la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y Ecuador ya también está listando sus propios argumentos y se habla en Quito de la posibilidad de una contrademanda de Ecuador hacia México, precisamente porque México habría incumplido todos estos temas del asilo, se habría inmiscuido más allá de lo que tenía que inmiscuirse en un país en la política interna de Ecuador. Entonces se está viendo la posibilidad de una contrademanda. En medio de todo esto, Amalia, amigos, como ustedes saben, ha habido este episodio ayer que ha protagonizado don Jorge Glass, el ex vicepresidente que está detenido en la cárcel de alta seguridad de La Roca. Él tuvo una especie de sobredosis de medicamentos. Él se tomó varias pastillas, varios medicamentos y se provocó una sobredosis. Fue llevado rápidamente primero a un hospital militar, luego a un hospital naval, lo estabilizaron y nuevamente está en La Roca, en la prisión de La Roca, pero intentó atentar contra su vida a través de estas dos sobredosis de medicamentos. Este es el panorama en el que
se está viendo toda esta crisis diplomática entre mexicanos y ecuatorianos. Antes de cerrar, quiero mencionar otro tema. Vuelvo al panorama local. Tiene que ver con el abastecimiento y la compra de gasolina y diésel en el exterior, en Paraguay en particular, las largas filas de camioneros en el Paraguay, la muerte de 4 de los choferes bolivianos. Bueno, ¿qué dice el gobierno a través de yacimientos? Bueno, se lava las manos. Pilatos es nada en relación al presidente de yacimientos. Dice, ¿a nosotros qué tenemos que ver en esto? Nada, nada. Esos choferes responden a empresas privadas. Es un lío entre privados, dijo el presidente de yacimientos. Lo que no dice, le faltó el punto y el aparte para aclarar por qué esas empresas están haciendo cola. Sí, los choferes responden a empresas, pero esas empresas porque han mandado a sus cisternas y a sus choferes porque son los proveedores de la gasolina y el diésel a yacimientos. No hacen cola nadie puede introducir gasolina al país por su cuenta, Cacho, eso no existe. Por ley el monopolio lo ejerce Yacimientos y debería ser Yacimientos el que interne, compre el diésel, en fin, de eso se trata, pero Yacimientos se ha convertido en una empresa que otorga contratos y que por supuesto el que da contratos recibe bendiciones, a decir de Villegas, ¿ve? Y esas cisternas responden a las empresas que tienen contratos con yacimientos. ¿Y por qué no logran comprar carburante en Paraguay? No es que en Paraguay falta el carburante, en carburante hay. Solo lo que pasa es que la empresa estatal del Paraguay no llena las cisternas porque primero quieren que paguen y paguen en dólares. Y resulta que las empresas no reciben los dólares de Yacimientos. Es el parrafito que le faltó agregar al presidente de Yacimientos. Sí es responsable. Yacimientos es responsable de las condiciones y el padecimiento que están sufriendo los choferes bolivianos allá, porque esas empresas son las empresas contratistas de Yacimientos. Y pasa algo extraño. Muchos otros cisternas que compraron carburantes en el Perú han llegado a Santa Cruz y resulta que no pueden vaciar sus cisternas. También hay cola en Santa Cruz, en Palmasola, porque no pueden vaciar sus cisternas. ¿Y por qué no pueden dejar el carburante en Santa Cruz? Porque están esperando el pago y no les pagan. Esa es la crisis que no es internacional, como dice Arce Catacora. Esa es la crisis local, esa es la crisis de verdad, ese es el país de verdad. Bueno, Cacho, te quería mencionar eso. Muy bien, muy buen apunte para finalizar el programa, porque ese es el país que estamos teniendo todos los días. No es el país, no es esta otra dimensión que tiene al parecer en su mente el presidente Luis Arce Catacora. Bueno, dicho todo esto, entonces, con la promesa de volver mañana con las noticias de último momento, nos despedimos de ustedes, amigos, y será hasta mañana. Así es, hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.